La norma 035 es un instrumento que permite a los centros de trabajo identificar y analizar de forma general los factores de riesgo psicosocial, así como evaluar el entorno organizacional en el que los trabajadores desarrollan sus actividades de forma que puedan adoptar acciones que permitan prevenir condiciones de riesgo. Bienvenidos. Esta es una cápsula informativa de Asesores Corporativos y Legales CAFIC. Te invito a que te suscribas a este canal para que tengas acceso a información legal, contable y financiera, así como a cursos y conferencias. El día de hoy vamos a hablar de la norma 035. Como seguramente ya has escuchado, existen muchos mitos respecto a la misma. Aquí te vamos a dar información clara y precisa. Uno de los mitos que giran en torno a esta norma es respecto a si las empresas van a tener que contratar a un psicólogo o a un psiquiatra. Esto es falso, porque la norma en ningún momento prevé aplicar un examen psicológico y mucho menos ofrecer cursos de liderazgo, trabajo en equipo o comunicación. Lo que sí contempla es que los especialistas solo van a ser requeridos en casos graves. Esto se refiere a acontecimientos traumáticos severos. Otro mito. La norma tampoco va a obligar a la reducción de las jornadas laborales. Estas jornadas van a permanecer tal cual están estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. Pero las empresas sí deben de crear entornos favorables para los trabajadores, donde se promueva el sentido de pertenencia, con responsabilidades que sean inherentes a cada puesto y donde el trabajador conozca sus funciones y sus responsabilidades. La NOM 035, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de octubre de 2018. Entra en vigor parcialmente el día 23 de octubre de 2019. Y digo parcialmente porque lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5 y el capítulo 7 van a entrar en vigor a partir del 23 de octubre de 2020. Que entre en vigor en 2020 no quiere decir que esta norma se deba de dejar al aire. Por el contrario, se debe de comenzar a trabajar de manera oportuna en manuales y en políticas de prevención. Y también esta norma no debe de ser aplicada de manera aislada, puesto que en el momento que te llega una inspección, ¿qué es lo que van a pedirte? Te van a pedir el cumplimiento de las demás normas que sean aplicadas a tu caso. Esta norma 035 contempla diversos conceptos que son básicos, los cuales son: el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. En cuanto a la actividad laboral, nos referimos a las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio de aquellas. Por centro de trabajo, entendemos el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en donde se realizan actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. El diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo se refiere a la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas, de los agentes físicos, químicos o biológicos, o bien de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Y el entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia en los trabajadores a la empresa,
la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo que sean regulares conforme a la Ley Federal de Trabajo y la evaluación y reconocimiento del desempeño. En cuanto a los factores de riesgo psicosocial, se refiere a aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación que sean derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, del tipo de jornada de trabajo y de la exposición a acontecimientos traumáticos severos o bien actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo comprenden las cargas de trabajo cuando excedan la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, que se refiere a la posibilidad de influir en la organización y el desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite. Las jornadas de trabajo superiores a las que se prevén en la Ley Federal de Trabajo, la rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso, y la interferencia en la relación trabajo-familia, así como el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Un acontecimiento traumático severo es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o de varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o para quien lo presencia. Algunos ejemplos de esto son las explosiones, los derrumbes, los incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. La política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción de un entorno organizacional favorable con el objetivo de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno y decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Si tienes una empresa pequeña, mediana o grande, o bien eres un trabajador, esto te puede interesar. La norma 035 entró en vigor el 23 de octubre. Su objetivo es identificar, prevenir factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esta norma clasifica los factores de riesgo psicosocial en organización, contenido, relaciones y condiciones. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las multas por incumplimiento de la NOM 035 van desde los 250 a 5,000 unidades de salario mínimo, es decir, entre 26,767 y 535,350 pesos. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1984, definió los factores psicosociales en el trabajo como interacciones en el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal fuera del trabajo, y todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pudieran influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción del trabajo. Mientras tanto, para el IMSS, fueron definidos como factores psicosociales de riesgo o de estrés, que se definen como factores con el riesgo de tener efectos que sean negativos sobre la salud de los trabajadores, y se identifican como factores de riesgo psicosocial, que son condiciones de ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, interferencia en las relaciones de trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo, violencia laboral,
acoso, acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Ahora vamos a pasar a las obligaciones que tiene el patrón ante la NOM 035. Esto es disponer de una política de prevención de riesgo psicosocial que sea por escrito. Debe de implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple: A. La prevención de los factores de riesgo psicosocial. B. La prevención de la violencia laboral. Y C. La promoción en un entorno organizacional favorable. También debe de adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Esto es, promoviendo el entorno organizacional favorable. Debe de identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, y así canalizarlos a su atención a la institución de seguridad social o privada, o bien al médico del centro de trabajo o de la empresa. Deberán de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores que hubieran estado expuestos a algún tipo de violencia laboral y o factores de riesgo psicosocial. Esto cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y al resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial a que se refiere el numeral, ya sea a través de una institución de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo, según corresponda. Y deberán de efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud y o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A falta de estas, las que indiquen la institución de seguridad social o privada o el médico de centro de trabajo que le preste el servicio médico. El patrón deberá de difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de factores de riesgo psicosocial, los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Deberá también de llevar los registros sobre los resultados de la identificación y los análisis de los factores de riesgo psicosocial. Además, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, las evaluaciones del entorno organizacional. Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional así lo señalen, y los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o bien a acontecimientos traumáticos severos. Los trabajadores también tienen ciertas obligaciones respecto de la NOM 035, puesto que deben de observar las medidas de prevención y de control que dispone la norma, así como las que establezca el patrón. Deberá de abstenerse de realizar prácticas que sean contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. También deberá de participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y en la evaluación del entorno organizacional. Deberá de informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y así denunciar actos de violencia laboral. Debe de informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o en la Comisión de Seguridad e Higiene, haber presentado o sufrido un acontecimiento traumático severo. El escrito deberá de contener al menos la fecha de elaboración, el nombre del trabajador que elabora y, en su caso, el nombre de los trabajadores que estén involucrados, la fecha de ocurrencia y la descripción de él o de los acontecimientos. Deberá de participar en los eventos de información que proporciona el patrón y deberá de someterse también a los exámenes médicos y a las evaluaciones psicológicas que determinan la presente norma, o bien las normas oficiales mexicanas que al respecto sean emitidas por la Secretaría de Salud o por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
A falta de estas, las que indiquen la institución de seguridad social o privada o el médico o psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo de la empresa. Aquí te muestro un cuadro comparativo respecto de las obligaciones que van a tener los patrones de acuerdo a su número de trabajadores. Si tiene de 15 a 20, deberán de identificar y analizar factores de riesgo psicosocial, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial que deberán de contemplar las condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, exceso en las jornadas de trabajo y rotación de turnos, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo o relaciones negativas en el trabajo y violencia laboral. Por lo que respecta a más de 50 trabajadores, el patrón deberá de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Deberá de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, contemplando las condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, exceso en las jornadas de trabajo y rotación de turnos, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo o relaciones negativas en el trabajo, violencia laboral, así como evaluar el entorno organizacional favorable, comprendiendo el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representantes y los trabajadores. La participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y sus trabajadores, y la distribución adecuada de cargas de trabajo que tenga jornadas laborales regulares, la evaluación y el reconocimiento también de su desempeño. Esta fue una cápsula informativa de Asesores Corporativos CAFIC. En la descripción del video te voy a dejar nuestros datos de contacto. No olvides suscribirte a este canal para que puedas seguir teniendo acceso a información contable, legal y financiera. Si te gustó este video, te invito a que le des manita arriba. Gracias.